Durante décadas, frente a las costas de Nueva York, un pequeño islote ha sido el epicentro de uno de los mayores secretos biológicos de la historia moderna. Un lugar donde se experimentó con enfermedades, armas biológicas y algo aún más oscuro: la manipulación de la vida misma. Algunos aseguran que dentro de los laboratorios de Plum Island no solo se han fabricado virus y bacterias letales. Allí, en sus instalaciones selladas, se habría intentado algo mucho más ambicioso: crear nuevas formas de vidas, animales extraños, seres mutantes y quizás híbridos humanos. Lo que vas a escuchar hoy no es una teoría conspirativa sin fundamento, son hechos documentados, experimentos reconocidos y testimonios oficiales que nos llevan a pensar ¿hasta dónde ha llegado la ingeniería genética en la sombra? ¿Cuántos de estos experimentos siguen activos sin que lo sepamos? Quédate para escuchar una de las historias más rocambolescas que he traído al canal. ¡Comenzamos! 3, 7, 4. En julio de 2008, las olas trajeron consigo un cadáver extraño en las costas de Montauk Point, en Long Island. No era un hallazgo común. Los lugareños, acostumbrados a ver ocasionalmente animales marinos varados, como focas, tiburones o peces muertos, quedaron desconcertados al contemplar aquella criatura. Tenía una forma grotesca, difícil de encajar en cualquier clasificación zoológica conocida. Una mezcla desconcertante entre perro y reptil, con un pico rígido que recordaba al de un ave carroñera, piel sin pelo de un tono grisáceo y extremidades desproporcionadas, que parecían no corresponderse con ninguna anatomía lógica. Su aspecto era casi antinatural, como si hubiese sido ensamblado pieza por pieza. Pronto, la criatura fue bautizada por la prensa sensacionalista como el monstruo de Montauk, y las imágenes de su cadáver circularon rápidamente por internet, despertando el interés de curiosos investigadores y teóricos de la conspiración. Los expertos en biología marina, veterinarios e incluso criptobiólogos fueron incapaces de ofrecer una identificación concluyente. Las teorías iban desde un mapache desfigurado hasta experimentos genéticos fallidos. Sin embargo, lo que más perturbaba a los habitantes de la zona no era solo la criatura en sí, sino el inquietante lugar que se alzaba a pocos kilómetros de aquella playa, el Plum Island Animal Disease Center, una instalación gubernamental de máxima seguridad ubicada en una pequeña isla frente a la costa de Long Island, rodeada de estrictas medidas de protección, alambradas, vigilancia militar y durante décadas envuelta en un halo de secretismo. Oficialmente, Plum Island estaba dedicada a la investigación de enfermedades y animales exóticos, supuestamente para proteger la ganadería estadounidense de potenciales brotes epidémicos. Sin embargo, los rumores que circulaban en los pueblos cercanos iban mucho más allá. Durante años, antiguos empleados y algunos investigadores independientes habían susurrado sobre supuestos experimentos clandestinos llevados a cabo en sus laboratorios. Manipulación genética, ingeniería de híbridos e incluso pruebas con armas biológicas prohibidas por tratados internacionales. Plum Island se convirtió para muchos en el epicentro de oscuros proyectos científicos controlados por agencias gubernamentales que operaban en las sombras. El hallazgo del monstruo de Montauk pareció darle combustible a estas sospechas. ¿Había escapado la criatura de alguno de los laboratorios de Plum Island? ¿Era producto de la experimentación biológica que terminó varado en la costa tras morir o ser desechado? Lo más inquietante fue que este caso no sería un incidente aislado. En los meses siguientes, las playas de Long Island comenzaron a ser escenario de nuevos hallazgos macabros. Otros cuerpos deformes y difícilmente identificables emergieron de las aguas. Criaturas con malformaciones imposibles, mezclas grotescas de diferentes especies, algunos con rasgos aviares, otros con extremidades que recordaban a reptiles o mamíferos, pero siempre con el mismo patrón antinatural. Mientras las autoridades intentaban minimizar los incidentes atribuyéndolos a descomposición natural, deformaciones accidentales
o simples engaños fotográficos, la población local y los investigadores independientes veían un patrón demasiado inquietante como para ser ignorado. Algo claramente no encajaba. Y es que ¿era casualidad que tantos especímenes anómalos aparecieran precisamente en una zona custodiada por una instalación científica secreta? ¿O Plum Island albergaba proyectos que nunca debieron salir a la luz? Oficialmente, Plum Island fue considerado con un objetivo noble: investigar enfermedades que afectan al ganado y evitar brotes epidémicos que pudieran poner en jaque al sistema alimentario de Estados Unidos. Se trataba, según los informes oficiales, de una instalación dedicada al estudio de la fiebre aftosa, la peste porcina africana, las gripes aviares y otras enfermedades exóticas que, si llegaban a extenderse, tendrían consecuencias catastróficas para la economía y la seguridad nacional. A ojos del público, Plum Island era un bastión de la ciencia preventiva, un escudo sanitario que trabajaba silenciosamente para que los supermercados siguieran llenos de ranchos de Texas, Oklahoma y Dakota, y continuaran produciendo carne, leche y huevos sin riesgo sanitario. Pero esa imagen oficial no era más que una fachada cuidadosamente construida. Desde su creación en 1954 y bajo una estricta supervisión militar, Plum Island fue en realidad mucho más que un simple centro veterinario. Fue uno de los enclaves más oscuros y secretos de la guerra biológica norteamericana. Su nacimiento y desarrollo están profundamente enrazados en los proyectos más turbios del siglo XX. Su verdadero origen está vinculado a la operación Paperclip. Paperclip fue un programa encubierto mediante el cual el gobierno de Estados Unidos, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, reclutó en secreto a cientos de científicos nazis. Estos especialistas que habían trabajado para el Tercer Reich desarrollando armas, cohetes y sistemas de propulsión, experimentos médicos y programas de guerra química y biológica, que además fueron trasladados a territorio estadounidense. A cambio de sus conocimientos, se le ofreció inmunidad, nuevas identidades y laboratorios donde pudieran continuar sus investigaciones bajo el amparo de la inteligencia estadounidense. Entre estos científicos llegó a América uno de los personajes más siniestros de este capítulo, Eric Traub. Traub no era un científico común. Durante el régimen nazi había sido uno de los mayores expertos del Tercer Reich en el campo de la guerra biológica, especializado concretamente en el uso de insectos y parásitos como vectores de enfermedades. Su obsesión eran las garrapatas y los virus transmitidos por ellas. Encefalitis, fiebre hemorrágica y lo que más tarde se conocería como la enfermedad de Lyme. Su conocimiento sobre la manipulación viral y la modificación de vectores vivos era altamente codiciado. Cuando Traub fue reclutado, sus investigaciones encajaron perfectamente en los oscuros intereses del complejo militar industrial norteamericano, que en plena Guerra Fría buscaba desarrollar métodos de guerra no convencionales. Plum Island se convirtió en su nuevo campo de pruebas, alejado de miradas indiscretas, accesible solo por mar y custodiado celosamente por el gobierno. En este escenario cerrado se llevaron a cabo durante décadas experimentos que nunca fueron revelados al público. Estudios de transmisión viral, intentos de desarrollar agentes patógenos de rápida diseminación y, según diversas fuentes, incluso pruebas de manipulación genética cruzando especies animales. Pero aquí es donde el relato comienza a adquirir matices todavía más inquietantes. Algunos investigadores sostienen que ciertas cepas de enfermedades que surgieron años después, como la propia enfermedad del Lyme, pudieron tener su punto de origen precisamente en estos experimentos secretos. Curiosamente, el primer gran brote documentado de Lyme tuvo lugar en Old Lyme, Connecticut,
a escasos kilómetros de Plum Island. ¿Coincidencia? ¿O el resultado de algún experimento fallido que escapó del control de los científicos? ¿Fue la aparición del monstruo de Montauk décadas después un simple accidente biológico? ¿O la consecuencia de un programa que jamás fue desmantelado por completo? Cada pieza del rompecabezas apunta a un escenario mucho más oscuro de lo que los registros oficiales reconocen. Bajo la dirección de Eric Traub, Plum Island se convirtió en un centro de experimentación donde las teorías más oscuras de la guerra biológica dejaron de ser simples hipótesis. Se realizaron pruebas reales de manipulación y liberación de vectores infecciosos, en concreto garrapatas. Las garrapatas fueron seleccionadas por su eficacia natural, resistentes, discretas, fáciles de transportar por aves migratorias y mamíferos y casi imposibles de erradicar una vez establecidas en un ecosistema. Bajo estrictas condiciones de laboratorio, Traub y su equipo inocularon a estos artrópodos con bacterias experimentales. Muchas de ellas mutaciones de patógenos conocidos. Se alteraron genéticamente para aumentar su resistencia a factores ambientales, su agresividad, su longevidad y, lo más inquietante de todo, su capacidad de transmisión de enfermedades. En los años 60, el siguiente paso fue dado. Se liberaron cientos de miles de estas garrapatas modificadas en lo que se suponía que eran entornos controlados, simulando escenarios de contagio en condiciones reales. La idea era medir su eficacia como vectores de enfermedades para observar su comportamiento y testar la rapidez con la que podían extenderse. Sin embargo, como suele suceder con los experimentos que juegan con las fuerzas de la naturaleza, las cosas pronto se salieron de control. A pesar de las medidas de contención, las garrapatas comenzaron a escapar de Plum Island. Algunos informes apuntan a que fueron transportadas por aves migratorias que anidaban en la isla. Otros sostienen que el propio viento marino o incluso pequeños roedores cruzaron los estrechos canales de agua que separan la isla del continente. Lo cierto es que con el tiempo comenzaron a registrarse brotes de garrapatas en zonas cercanas, mucho más allá de los límites inicialmente previstos. Se esparcieron primero por la costa, luego hacia Connecticut y los otros estados de la región noreste de Estados Unidos. Y fue precisamente en 1975, en la pequeña localidad costera de Old Lyme, Connecticut, situada poco más de 20 kilómetros de la línea recta de Plum Island, donde estalló la misteriosa epidemia. Los primeros afectados eran en su mayoría niños y adolescentes. Los síntomas eran desconcertantes: fiebre alta, erupciones cutáneas peculiares que formaban círculos concéntricos como una diana, dolores articulares incapacitantes, fatiga extrema, desorientación y síntomas neurológicos que empeoraban con el tiempo. Los médicos locales estaban perplejos. Nunca antes habían visto algo similar. Tras meses de investigación, finalmente se logró identificar el causante: una bacteria en forma de espiral llamada Borrelia burgdorferi, transmitida por la picadura de una garrapata del género Ixodes. Así nació el primer gran brote documentado de lo que hoy conocemos como la enfermedad de Lyme. Oficialmente se trataba de un fenómeno natural, una nueva enfermedad emergente transmitida por garrapatas nativas. Sin embargo, las coincidencias empezaron a levantar sospechas entre científicos independientes y prioristas de la investigación. La proximidad geográfica a Plum Island, la naturaleza insultantemente agresiva de la enfermedad y, sobre todo, el historial de experimentación con garrapatas en las instalaciones secretas, era un caldo de cultivo. ¿Había sido la enfermedad de Lyme un accidente biológico? ¿Un escape no planeado de algún proyecto clandestino que jamás debió llevarse a cabo? Evidentemente, el gobierno negó cualquier vínculo entre Plum Island y el brote, y cualquier investigación más profunda fue rápidamente enterrada bajo capas de secretismo y burocracia. A día de hoy, documentos claves sobre los experimentos de Traub en Plum Island siguen clasificados. Pero para quienes han rastreado los hilos de esta historia, la evidencia circunstancial es inquietante. Un científico nazi experto en garrapatas traído por la operación Paperclip, un laboratorio de guerra biológica aislado del mundo y una enfermedad nueva que surge prácticamente en la puerta de la instalación. Demasiadas coincidencias para ignorarlas. Pero aquí es donde surge el elemento más perturbador
de toda esta historia. Hasta este punto, la narrativa de Plum Island ya era inquietante de por sí. Experimentación con vectores infecciosos, garrapatas modificadas, enfermedades misteriosas. Pero sin embargo, lo que comenzó a filtrarse a partir de ciertas denuncias y testimonios de antiguos empleados llevó la conspiración a un nivel mucho más oscuro. Según múltiples filtraciones, los experimentos de Plum Island no se habrían limitado únicamente al estudio de enfermedades de animales o humanas transmitidos por parásitos. Al parecer, en los niveles más restringidos del complejo, accesibles solo para el personal autorizado con altos niveles de seguridad, se habrían estado llevando a cabo proyectos de manipulación genética avanzada combinado con material genético de distintas especies, alterando estructuras celulares y, en los casos más extremos, trabajando con tejido humano. Estos rumores comenzaron a circular entre investigadores independientes y periodistas especializados en proyectos militares secretos. Se hablaba de la existencia de un programa paralelo, oculto incluso para muchos de los trabajadores oficiales del centro, donde científicos financiados por agencias clandestinas del gobierno experimentaban con límites éticos que ninguna institución reconocida hubiera aceptado. La historia dio un giro dramático en 2010, cuando apareció el cadáver de un hombre en las mismas costas de Plum Island. A diferencia de los extraños animales hallados antes, esta vez se trataba de un cuerpo humano, pero profundamente alterado. El cadáver prestaba una serie de anomalías imposibles de ignorar. Dedos desproporcionadamente largos, con articulaciones adicionales, un cráneo modificado perforado por 5 orificios, perfectamente circulares, que parecían haber sido realizados mediante intervenciones quirúrgicas de muy alta precisión. Signos de cirugía interna no autorizada, con tejidos reorganizados de formas que los forenses no lograban comprender del todo. Músculos con patrones de crecimiento asimétrico, como si hubiesen sido estimulados de manera artificial. La noticia circuló brevemente en los medios locales, pero fue rápidamente silenciada. Ninguna agencia gubernamental ofreció explicaciones oficiales. El informe forense jamás se hizo público. Las autoridades simplemente declararon el caso como una investigación en curso y después se silenció en absoluto. A partir de este incidente, los rumores tomaron fuerza. Los círculos conspirativos comenzaron a hablar abiertamente de supuestos programas de hibridación con genética humana, impulsados por intereses militares y científicos. Los experimentos habrían buscado crear organismos híbridos resistentes a enfermedades capaces de sobrevivir a brotes biológicos diseñados artificialmente. ¿Os suena esta historia? Desarrollar seres humanos genéticamente modificados con capacidades físicas muy por encima de lo normal. Fuerza aumentada, resistencia al dolor, capacidad pulmonar incrementada y un metabolismo hiperregulado. Trabajar en la posibilidad de diseñar soldados biológicos, individuos capaces de operar en condiciones extremas, inmunes a la radiación, toxinas o armas químicas y dotados de habilidades cognitivas alteradas para el combate, la estrategia y el control emocional. Este perfil de super soldado biológico llevaba años siendo objeto de debate en foros especializados. Plum Island fue su ubicación remota y su estatus jurídico especial como centro federal de alta seguridad habría sido el lugar perfecto para realizar experimentos que, de hacerse públicos, violarían tratados internacionales de derechos humanos y guerra biológica. El supuesto objetivo detrás de estos proyectos no era únicamente el control de epidemias, sino algo más ambicioso: prepararse para futuros escenarios bélicos donde la ingeniería genética ofrecería una ventaja insuperable en el campo de batalla. Pero quizás lo más inquietante de todo no son solo las teorías en sí, sino el patrón de encubrimiento. Expedientes clasificados, testimonios desaparecidos, denuncias de trabajadores silenciados bajo amenaza y medios de comunicación presionados para no investigar. El caso del cadáver de 2010 jamás fue explicado,
Y mientras tanto, los rumores sobre auténticas actividades de Bloom Island continúan alimentando el misterio. A lo largo de las décadas, el historial de experimentos sin consentimiento realizados dentro del territorio estadounidense resulta cuanto menos perturbador. Bloom Island, con sus laboratorios ocultos y su personal operando bajo estrictas órdenes confidenciales, no sería más que otro capítulo dentro de la larga lista de programas encubiertos que han puesto en jaque cualquier límite ético en nombre de la seguridad nacional. Para entender la magnitud de lo que pudo haber ocurrido allí, basta con repasar algunos de los casos desclasificados. El experimento de Tuskegee en 1932 y 1972. Durante 40 años, el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos estudió los efectos de la sífilis en cientos de hombres afroamericanos pobres a quienes se les negó el tratamiento médico incluso cuando éste ya existía, simplemente para observar el progreso de la enfermedad, y ninguno de los participantes dio su consentimiento informado. Operation Sea Spray, 1950. La Marina estadounidense roció deliberadamente nubes de bacterias Serratia marcescens sobre la población de San Francisco para estudiar cómo se dispersarían agentes patógenos en el caso de un ataque biológico. La población civil jamás fue informada. Pruebas con gases neurotóxicos. En varias ocasiones, soldados estadounidenses fueron expuestos a gases como el VX o el gas sarín. Sin conocer la naturaleza real de las pruebas, los efectos secundarios, tanto físicos como psicológicos, se documentaron en secreto durante años. Liberación controlada de bacterias y virus en áreas urbanas. Experimentos como la Operation Big Itch o la Operation Dropkick liberaron intencionadamente mosquitos infectados y otros vectores en diferentes ciudades para estudiar cómo se propagarían enfermedades en entornos reales. Con estos antecedentes sobre la mesa, ¿realmente sería tan descabellado pensar que en Bloom Island también se desarrollan experimentos mucho más allá de la guerra biológica tradicional? ¿Acaso la hibridación genética, los experimentos de edición de ADN interespecie y las pruebas de modificación humana están fuera de su alcance? Según diversos informes filtrados de manera anónima por supuestos ex empleados de Bloom Island, dentro de los laboratorios más restringidos se desarrollaron durante años organismos transgénicos híbridos, entidades diseñadas mediante la fusión de material genético de diferentes especies animales e incluso humanos. Muchos de estos organismos jamás fueron mostrados a la comunidad científica internacional ni publicados en revistas revisadas por pares. Simplemente desaparecieron dentro de los archivos secretos de Defensa Nacional. El cierre oficial de Bloom Island en 2023 no hizo sino aumentar las especulaciones. Según la versión oficial, la clausura respondió a razones logísticas y presupuestarias. Sin embargo, para muchos investigadores independientes, este cierre fue solo un movimiento de traslado. Numerosos indicios apuntan a que gran parte de las operaciones de investigación de alta peligrosidad fueron transferidas a nuevas instalaciones ubicadas en el centro de Estados Unidos. El National Bio and Agro Defense Facility NBAF en Kansas, un laboratorio ultramoderno mucho más alejado de las zonas costeras y de la mirada pública, donde los riesgos de fugas accidentales podrían ser supuestamente mejor controladas. Pero no todos los programas habrían sido absorbidos por instalaciones militares. Algunos investigadores aseguran que gran parte del conocimiento acumulado durante décadas en Bloom Island habría sido transferido discretamente al sector privado, en manos de poderosas corporaciones de biotecnología y bioingeniería, empresas que, amparadas bajo la bandera de la investigación médica y el progreso genético, seguirían desarrollando técnicas de hibridación genética con fines que el público general jamás conocerá. Con la llegada de tecnologías revolucionarias como el CRISPR-Cas9, la edición genética precisa de ADN ya no es un proyecto futurista, sino una herramienta plenamente operativa. Pero mientras la ciencia oficial aún debate sobre los límites éticos de las prácticas, existe la inquietante posibilidad de que en círculos clandestinos esas fronteras ya hayan sido cruzadas décadas atrás cuando nadie vigilaba, cuando todo era posible y cuando las consecuencias eran un asunto secundario. Tal vez las criaturas de Montauk
Los testimonios de ex trabajadores y las misteriosas muertes alrededor de esas instalaciones no sean sino las huellas difusas de experimentos que jamás debieron existir. La historia de Plum Island no es solo un oscuro episodio aislado a los márgenes de la ciencia, es el reflejo de una constante peligrosa. Cuando el conocimiento avanza más rápido que la ética, las consecuencias se vuelven impredecibles. Durante décadas, en laboratorios ocultos, científicos jugaron con códigos genéticos como si fueran piezas de un rompecabezas. Mezclaron especies, alteraron organismos, manipularon vidas, en nombre de la seguridad nacional, de la defensa y del progreso. Pero cuando los límites morales son difusos y el secretismo absoluto, la ciencia deja de ser una herramienta y se convierte en un arma. Los monstruos de Montauk, las garrapatas modificadas, los organismos híbridos, los cuerpos anómalos, las enfermedades emergentes, ¿son realmente accidentes o son fugas inevitables de proyectos que operaron y tal vez aún operan muy por encima de lo que la humanidad está preparada para asumir? Hoy, mientras debatimos públicamente los riesgos de la edición genética, la modificación embrionaria o la inteligencia artificial, quizás existan ya en alguna parte criaturas, organismos o incluso seres humanos que son el resultado de experimentos que jamás conoceremos. Porque si algo nos enseña Plum Island es que la verdad más inquietante no es la que sabemos, sino la que aún nos ocultan. Y al final, como siempre, la realidad sigue siendo infinitamente más aterradora que cualquier conspiración. Gracias por estar aquí. Si te ha gustado el vídeo, por favor compártelo con tus amigos y dale un like. Nos vemos seguramente más pronto de lo que imaginas. Un fuerte abrazo.